¿Te estás preguntando qué está pasando con WhatsApp y con Telegram? Bueno, este video es para ti. Muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Yo soy Campercroft y bienvenidos. El día de hoy hablaré acerca de un tema que en este momento está en boca de todos. Y estamos hablando nada más y nada menos que de WhatsApp y sus políticas de privacidad, justo con el acuerdo que nosotros aceptamos hace unos pocos días o que tienes hasta febrero para poder aceptarlo y leerlo. Muchos dirán que no es nada nuevo, que realmente estos acuerdos o estos contratos de privacidad ya han estado durante mucho tiempo. Y en parte sí y en parte no. En parte sí porque los programas de mensajerías como WhatsApp y hay muchos más, ahorita hablaré de ellos, estos tienen un acuerdo de privacidad en el cual de poca o mucha medida pueden ver nuestros datos, ciertos pedazos de información, las cuales pueden ser sensibles, o sea, de importancia, ya sean datos tan básicos como dónde vives, tu ubicación, qué tipo de conversaciones tienes, y es justamente a lo que quiero llegar con este video. WhatsApp, justo después de Instagram, acaba de sacar un polémico acuerdo de privacidad, o en este caso a lo que nosotros nos estamos ateniendo cuando estamos usando su aplicación. Tal vez le haya salido un icono de notificación en la cual aceptaremos o debemos aceptar los nuevos términos y condiciones de lo que es esta plataforma. Bueno, aquí hay un resumen un poco pequeño pero importante que aquí te dejo de qué es lo que significa esto. En varias partes del acuerdo nos está especificando o tal vez generalizando, dependiendo del punto de vista de cada quien, que nuestra información, tanto nuestro número telefónico, que esto es creo que lo más básico que siempre obtienen de nosotros, como nuestro nombre, nuestra ubicación, si nosotros tenemos activado este servicio, y también, y esto es lo más aterrador, nuestras conversaciones. Bueno, muchos dirán, bueno, obviamente pueden ver nuestras conversaciones. En parte sí y en parte no. Esto es porque el cifrado de punto a punto que nos han venido vendiendo desde hace mucho tiempo, que dice que nuestras conversaciones son cifradas, que quiere decir que en lo que es el punto medio cuando nosotros enviamos un mensaje y la otra persona lo recibe, ese punto en medio en los servidores se supone que nadie lo puede ver, nadie lo puede visualizar, solo tú cuando te llega a tu celular o cuando lo estás enviando. Ahora, obviamente esto tiene mucho sentido, mucha seguridad, pero acá hay unos puntos que debemos de tener en cuenta. Primero, toda esta información que están recopilando WhatsApp, Facebook e Instagram, les recuerdo que son la misma compañía, lo que es esa información podrá ser vendida o podrá ser utilizada como servicios a terceros, o sea, cualquier compañía asociada podrán hacer uso de nuestra información siempre y cuando Facebook, WhatsApp e Instagram lo quieran. Y esto pues obviamente es el comercio de la información, esto es lo que ellos venden de nosotros. Y es por eso que si tú en una conversación envías tu número de cuenta o envías tu foto de tu tarjeta para que te depositen, bueno, esto quiere decir que ese tipo de conversaciones le conviene poder tenerlas a WhatsApp. Y esto quiere decir que se puede vender esto a una institución. ¿Qué quiere decir? No que vayan a robarte tu tarjeta o algo. No, quiere decir que ahora el banco, si la foto que enviaste fue de un banco, por ejemplo, de Banorte o de Banamex o de cualquier uno de estos bancos, bueno, ellos van a poder enviarte información porque van a tener un acuerdo o tienen un acuerdo para que ellos sepan a qué banco perteneces, aunque esto es algo que también se puede saber de mil y un maneras, no solo de esto. Pero esto es nada más un punto que quiero dejar claro. Todas nuestras conversaciones ahí dicen que podrán ser utilizadas para conveniencia de ellos, o sea, para publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora de manera explícita nos están diciendo que van a hacer uso de nuestras conversaciones según a ellos les convenga. Entonces, ¿cómo podemos combatir esto? Realmente ya es una tendencia entre todo lo que son las aplicaciones de redes sociales, ya es una tendencia el hacer uso indebido de nuestra información sensible. ¿Cuál es la información sensible? Imagínense que están hablando con una persona completamente desconocida, un extraño de la calle. ¿Qué tanta información le darías a esta persona? ¿Le darías tu dirección? ¿Le darías tu cuenta de banco? ¿Le darías tu ubicación en este momento, sea o no sea que estés en tu casa? ¿O le mostrarías alguna conversación que has tenido con algún ser querido? Pues no. Y esto es justamente nuestra información sensible. Entonces, esto es algo que
no podemos evitar si seguimos utilizando WhatsApp. Y ahora muchísima gente, y lo he estado viendo, se está pasando a Telegram. Yo en lo personal ya lo instalé para probarlo y es una excelente aplicación, muy rápida, tiene igual una personalización fantástica, tiene stickers como WhatsApp, y algo que se supone la está poniendo en el top en este momento por la polémica de WhatsApp es que ellos tienen un servicio de privacidad un poco más estricto, o sea que no se están proponiendo realmente resguardar nuestros datos. Ahora, esto es algo que es lo que dice la empresa. Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace, pero entre lo que es o no es, muchísima gente está optando ahora por Telegram. Mi consejo, hay muchas otras, no solo Telegram. Telegram es una muy buena. Hay unas que está recomendando inclusive el mismo Elon Musk. Es un personaje del mundo de la tecnología muy famoso, aparte de que es multimillonario. Este tipo de aplicaciones, todas pueden ser buenas siempre y cuando nosotros las usemos de manera responsable. Entonces tengan cuidado qué es lo que envían, fotos, direcciones, ubicación. Por lo pronto es muy complicado que desaparezca WhatsApp o que simplemente pierda popularidad por completo porque miles y millones de personas lo utilizan. Puede ser que sí, ahora empiecen a haber muchísima gente en Telegram y más adelante sí sea algo de qué pensarse ya eliminar por completo WhatsApp. Una de las medidas que podemos tomar en contra de WhatsApp sería quitarles el permiso de la cámara, porque así como el polémico Instagram hizo de que nuestra cámara podrá ser activada, bueno, WhatsApp está a punto de hacer eso, por decirlo así. Entonces yo les sugiero quitarle el permiso. Si le quitan el permiso de su cámara, también en automático le quitarán el permiso de sus archivos, por lo cual si van a querer enviar una foto que no hayan tomado, o más bien que esté en su galería, les va a volver a pedir el permiso. Así que bueno, ustedes piensen cuál sería la mejor decisión. Yo aquí nada más les informo que WhatsApp en este momento está tomando medidas bastante estrictas en cuestión de la privacidad. ¿Y a qué medidas? A medidas que a WhatsApp le convenga. Medidas en las cuales tendrán casi un 100% de nuestra información, si no es que el 100%. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Lo hago con fines informativos, lo hago conforme me he informado acerca al respecto y por experiencias que he tenido con ambas aplicaciones. Les recomiendo que también se informen, no simplemente hagan lo que un amigo, lo que el vecino le dijo. Siempre infórmense porque está en juego nuestra información. Y eso ha sido todo. Suscríbanse si les gustó mi video para más contenido de este tipo. Denle like si les gustó, denle dislike si no les gustó. Coméntenme qué les parecen las medidas. Coméntame cómo o qué has hecho tú para impedir que tus datos sean robados. Déjenlos aquí en la caja de comentarios. Y como siempre los dejo con la música de fondo. Hasta luego.